Bueno, bienvenidos todos una vez más a estos diálogos en Mercosur, diálogos por ellos. Hoy vamos a contar ya no solo con los compañeros académicos que estaban estando en este espacio de diálogo, como Reinaldo Correa, Roberto Ágreda, Federico Sanri y Víctor Díaz, sino con el recientemente premiado Luis Bernardo Díaz en la comunidad en el pueblo de Tunja, en el distrito de Tunja, Luis Bernardo Díaz. Y pues por eso quería, primero que todo, agradecerle por acompañarnos hoy, aprovechar también para felicitarle nuevamente por este reconocimiento a una vida fundamentalmente de compromiso para con los derechos humanos que ha tenido siempre, y que esto no nos hace sino indicarnos pues esa dedicación, ese compromiso, como decía, con la vida, para con nosotros, con la dignidad humana. Y pues nuevamente, como digo, agradecerle, además de por estar acá, por este reconocimiento a una vida, a un compromiso vital que le ha concedido pues el departamento en el que vive y la ciudad en el que vive, como es Tunja, y el departamento de Boyacá. Bueno, una vez dicho esto, el tema de hoy va a ser pues una cosa tan importante, ya no solo en Colombia, sino en el mundo, como es respecto a la paz y si la paz es posible. Este tema de la paz es posible bastante sugerente y a la vez complicado de tratar, porque la paz es un término muy habitual usado en las ciencias sociales, es siempre un objetivo, aunque nunca tenemos claro si es el objetivo final o es el medio, el camino, y pues tiene un sinfín de aristas, de áreas, de esferas diferentes que le influyen e incluso que le contienen, que le definen, ¿no? Y ante eso, pues simplemente, si les parece a ustedes, les transporto esa pregunta, se la replico. Si respecto a la paz es posible, sea en Colombia, sea en el ámbito regional, y pues también esas dudas de las diferentes esferas, incluso territoriales, qué importancia tiene para construir esa paz, ese, en ocasiones, como digo, objetivo o camino. Y como decía, por ese especial importancia de tenerlo con nosotros, pues le transmito esa pregunta primero a nuestro querido doctor Luis Bernardo Díaz. Muchas gracias, Asier. Diálogos en Mercosur, la presencia de Tulio Medeiros, gran compañero y coordinador, y de todos los asistentes. Me parece que hablar del tema de la paz, en el caso colombiano, nos debe llevar a pensar en primera instancia en el acuerdo de paz que firmó el Nacional con el movimiento Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el 2016, y que se esperaba que se desarrollara por parte del Estado, de los poderes estatales, en una buena forma. Tanto que se tuvo inclusive un premio Nobel de la Paz para el presidente de entonces, Juan Manuel Santos, y se tuvo la intervención de Estados Unidos, diferentes países que enviaron delegados, amigables componedores, etcétera. Inclusive el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvo allí presente. Me parece que en ese sentido hay varios puntos. ¿Cuáles fueron los desarrollos? ¿Cuáles han sido los desarrollos que desde el 2016 se presentan y específicamente en este gobierno de Iván Duque frente a los puntos centrales del llamado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? En primer lugar, se plantea una reforma rural que pasa por señalar que el principal punto detonante del conflicto armado en estos 60 años ha sido la tenencia abusiva y concentradora en pocas manos de la tierra en Colombia, específicamente de la tierra productiva, como se trataba o se trata de buscar fórmulas precisamente para reformar esa tenencia
generar oportunidades a los campesinos e igualmente distribuir las tierras en una mejor forma democrática. Lo que vemos es que ha sido incumplida en su casi totalidad este punto de reforma rural integral, pues el gobierno no ha implementado la misma, sino una contrarreforma que ha generado un cúmulo de mayores desplazados en todo el territorio. Los abandonados por las FARC han sido ocupados por grupos de narcotraficantes de distintos clanes, inclusive mexicanos, así como disidencias de la FARC que no se vincularon al proceso o que lo abandonaron. La situación de tenencia de la tierra, que ha sido uno de los principales detonantes del conflicto armado, como lo he dicho, no ha cambiado en esencia, sino que continúa el destierro y el desplazamiento forzado, específicamente en zonas periféricas del país. Las víctimas no han recibido tampoco su indemnización y los procesos de catastro multipropósito, de formación catastral, de superación del tema de propiedad, de falsa tradición en la propiedad de la tierra, nos ha llevado a pensar en que no hay voluntad participativa para que esos campesinos y campesinas tengan realmente la posibilidad de ver un horizonte más próspero. Se ha demostrado con actitudes como la de gobierno de no entrar a suscribir y ratificar la Declaración de los Derechos de los Campesinos de la ONU en París, por cuanto ellos lo han manifestado, prefieren los tratados de libre comercio antes que los derechos de los campesinos, antes que la soberanía alimentaria o antes que la seguridad misma alimentaria, dando millones de toneladas de comida, teniendo la posibilidad en Colombia de producir esa comida, de manera que se le ha hecho una apuesta a los tratados de libre comercio que hacen parte de un enfoque neoliberal bastante oposición a los derechos de los campesinos. En segundo lugar, la participación política. Este tema es una demuestra por parte del gobierno una oposición radical a la participación de las víctimas en las curules creadas por el acuerdo para integrar concretamente 16 curules para la Cámara de Representantes, donde por fortuna y gracias a una demanda de un precandidato presidencial, recientemente un fallo judicial llevó a obligar a Iván Duque a firmar el acto de buen sentido. Es claro que los miembros del Centro Democrático, el partido de gobierno, que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, quieren aparecer ahora como candidatos para ocupar esas 16 curules. Sin que evidentemente tendrán las víctimas, son 9 millones de víctimas en Colombia del conflicto armado, que moverse en las zonas de los PEDETs o planes de desarrollo donde están ubicados los centros de mayor conflictividad para efecto de que sean las víctimas verdaderamente quienes entren a la Cámara de Representantes a defender eso, a defender los derechos de las mismas, no personas que en un momento dado tienen otro tipo de intereses y representan es más de lo político, entonces no ha respetado la movilización social. Por el contrario, el gobierno reprimió a sangre y fuego el reciente paro nacional y el año pasado también asesinó a 14 jóvenes en septiembre con ocasión de la protesta por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Este año estamos hablando de cerca de 80 muertos, de las primeras líneas y de los jóvenes que se manifestaban en contra de un modelo que no les está ofreciendo ninguna garantías en materia de derechos económicos, sociales, culturales, empleo, educación, seguridad social. Y lo que hizo el gobierno fue reprimir a sangre y fuego esas movilizaciones, no entrar a dialogar con numerosos amputados, lesionados, desaparecidos, lo cual se torna en un genocidio que mereció la condena del Tribunal Internacional de Opinión Trino, donde me honra que estemos aquí con Asier Tapia, que integró como magistrado
el tribunal, e igualmente Tulio Medeiros, e igualmente el doctor Federico Sanri, que estuvo y ha estado coordinando todas las labores del tribunal. Y yo estuve también ahí, desde luego. También mereció un reproche de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de numerosas ONGs como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, a nivel internacional y a nivel nacional, de la Comisión Colombiana de Juristas, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de la Fundación T, que registró muy bien los atentados a la integridad personal de las personas que en un momento dado que querían era ejercer su derecho a la protesta. Pues bien, el resultado ha sido trágico, ha sido lamentable, y el gobierno mostró verdadera cara de represión, ofreciendo la asistencia militar para que se reprimieran estas movilizaciones, y sin que los proyectos de ley que presentara el Comité Central del Paro a consideración del Congreso hayan tenido éxito, en la medida de en este momento no tienen interés en impulsar estas iniciativas, como por ejemplo la renta básica universal, la matrícula cero universal, pero permanente, no por reforma tributaria por un año, pues más compensándole a las universidades el faltante que quede después de aplicar esos descuentos. De manera que no ha habido una política en materia de participación realmente efectiva hacia una democracia plena. En tercer lugar, el fin del conflicto. Si bien los desmovilizados han dado fe del cumplimiento de su palabra, el gobierno no ha garantizado la protección de su integridad, y más de 180 combatientes desmovilizados han sido asesinados vilmente. Ello envía un pésimo mensaje a la comunidad internacional, así como a los otros grupos alzados en armas, como el ELN, por ejemplo, que no ven esperanzas de vida al reincorporarse. Pues es una situación sumamente delicada, porque el gobierno no ha ofrecido las garantías debidas para que las personas desmovilizadas tengan el cuidado, tengan la protección de su vida, sino por el contrario, cada semana vemos cómo siguen cayendo al lado de los líderes sociales, líderes y lideresas comunales, ambientalistas, de defensa de restitución de tierras, de defensa de la sustitución de cultivos ilícitos, pero sin la aplicación del glifosato, en contra del fracking, etc. También tenemos el tema de drogas ilícitas, que es un punto que tenía el gobierno con las FARC, y el gobierno persiste en bombardear las zonas de cultivos ilícitos con el glifosato, que todos sabemos es cancerígeno. Por fortuna, la Corte Constitucional ha tenido atado al gobierno, y obviamente la presión es enorme, y Estados Unidos juega un papel que no contribuye a una salida que pretenda convertir la fallida guerra contra las drogas. Aquí persiste la presencia de grandes grupos de narcotraficantes. De hecho, ha sido de la presencia de mineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Duque, y ahora que se salieron los expresidentes, todos echaron culpas, y resulta que el cartel de Cali dijo que había financiado todas las campañas de los expresidentes, incluyendo la de Néstor Samper y Andrés Pastrana. Obviamente, también estimado se ha manifestado. ¿Sí? Disculpa, Bernardo, simplemente que como que tenemos el espacio de tiempo un poco delimitado, sin duda has indicado una gran volumen de las materias que están afectando la paz en Colombia, y si le parece le podríamos dar pues, la continuidad de este diálogo para que nos den como otra imagen a Víctor Díaz, que tiene una gran... Él es uruguayo, afincado en Chile, y también estamos en Chile está en una circunstancia especial de cambio, de inflexión histórica, que puede derivar en una construcción de paz, quizá en otro sentido que el de Colombia, porque la situación de Chile, como bien saben ustedes, no tiene propiamente un conflicto armado y es más compleja, porque es ya de unas quizá violencias estructurales. Entonces me gustaría que, si le parece, doctor Díaz, podría usted expresarnos un poco
la situación especial en la que se encuentra Chile en este sentido, en aras de lo que sería construir la paz o construir una paz quizá más completa? Muchas gracias, Ancier. Muchas gracias, profesor Luis Bernardo, por su exposición. Agradezco también Diálogo del Mercosur y a los demás colegas, Roberto, Federico y Reinaldo, que están aquí presentes. Desde aquí, desde Santiago de Chile, lo que puedo decir es que, bueno, estamos en un contexto político donde gobierna la derecha, ¿no? Y se le está terminando ya el periodo a Sebastián Piñera, que tuvo el segundo periodo, digamos, de gobierno. Y como ustedes saben, tras el estallido social en octubre de 2019, la sociedad se volcó en contra de muchos reclamos que Chile ya tenía pendiente desde hacía muchas décadas, digamos, y eso lo que generó justamente no solo el descontento social y político frente al gobierno y a las estructuras de gobierno, sino también la posibilidad de que el pueblo chileno pudiera salir a la calle y reclamar por varias injusticias que se están cometiendo desde hace mucho tiempo, muchos años. En estos momentos, como ustedes saben, hemos tenido aquí en Chile un proceso constituyente bastante interesante, donde está siendo liderado por una mapuche, Elisa Loncón, y este proceso justamente nos da la posibilidad de tener alguna esperanza de aquí a futuro. Ahora, en relación a los procesos de paz que tú me preguntas, lo más, digamos, las tragedias más importantes que se han generado, que se han suscitado aquí, tienen que ver justamente con la cultura mapuche, con los pueblos originarios y con lo que se produce sobre todo en el sur, en la Araucanía, ¿no? En la región de la Araucanía, donde hay un porcentaje muy alto de la comunidad mapuche. Sabemos que en Chile hay varias comunidades indígenas. Los Aymara también son una representación importante en el norte. Pero el pueblo mapuche lo que ha tenido ha sido un enfrentamiento directo con las fuerzas militares, sobre todo, y se han producido varios, digamos, atentados en contra de los mismos mapuche, y han fallecido varios integrantes de la comunidad, y hay un circo de los medios de comunicación que de alguna manera logra demonizar la imagen del mapuche, y al manipular esa, digamos, esa imagen, lo que genera es descontento en la población, incluso hasta desprestigia de alguna manera lo que tiene que ver con la ancestralidad y el poder que tiene una cultura tan rica, ¿no? Esos procesos han sido bastante crueles, incluso al punto de, ya en terreno jurídico, que han tenido que algunos movimientos por abolir la ley de terrorismo, donde criminalizaban a los propios mapuches y querían que ingresaran, sean, digamos, juzgados por esa ley antiterrorista. Y bueno, eso ha sido como el debate más importante de los últimos tiempos. Y por otro lado, y aquí ya soslayado, digamos, en los medios, porque cuando sabemos que cuando hay, digamos, la tentación de crear show mediático, también aparecen los titulares. Está el tema de las manifestaciones ambientalistas. O sea, que también hay una parte de los pueblos mapuches que de alguna manera tratan de reivindicar la soberanía de los territorios contra las empresas grandes, megaminerías, empresas que tratan de imponerse en determinados territorios. Y han ocurrido de manera salvaje
también feminicidios, bueno, algunas anécdotas que también, por ejemplo, hasta hace poco yo tuve contacto directo con un mapuche que hace poco falleció, y él era Marcelino Coglio, era justamente el suegro de Macarena Valdés, una mujer mapuche que fue asesinada en el sur de Chile, en Valdivia, en su propia casa, delante de los hijos, amenazada con una cantidad de llamadas al esposo, que era hijo de don Marcelino, para que salieran del territorio, porque estaban construyendo, no sé si una empresa de celulosa. Entonces, con 4 hijos, ¿no? Ese tipo de situaciones que la criminalizaron y que a partir de ahí don Marcelino, que era ingeniero forestal, y empezó una causa, digamos, que era su propia causa familiar, pero eso es un ejemplo de cómo hay muchos casos aislados que tienen una difusión distorsionada a partir de los medios, y que de alguna manera quisieron invisibilizar esa situación, y desde el punto de vista jurídico le adjudicaron como una causa de suicidio, y ella amaneció colgada en su propia casa delante de los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se vive en Chile en relación a la violencia, ni que hablar que asistimos también a una violencia cotidiana, muchas veces que mi propio sistema impera, ¿no? Pero para hablar directamente sobre el tema que nos convoca, cómo avanzar hacia una cultura de paz, yo creo que en estos momentos es muy importante tener las riendas y las políticas, direccionarlas hacia cambios en relación a las relaciones de paz con la cultura mapuche, hacia un diálogo, pero un diálogo fehaciente, un diálogo que sea realmente honesto, y no espejitos de colores. Yo creo que tiene que ver con eso, y lo bueno, como les indicaba anteriormente, que ya tenemos a una líder que está avanzando en ese camino. Así que por ese lado, sí, no mencioné el tema de los estudiantes que han sido protagonistas de las movilizaciones, pero ya lo habíamos conversado anteriormente, digamos, pero los movimientos sociales también han sido bastante fuertes en ese sentido. Así que bueno, eso quería comentar un poco para responder a la pregunta de Alcier. Gracias, Víctor. Bueno, como ven de lo que nos comentaba Víctor, se observa claramente una especie de respuestas quizá violentas en el sentido de utilizar acciones físicas contra elementos del sistema, ¿no? Que sería del sistema neoliberal. Esa respuesta generalmente, y diría que también común mediante leyes antiterroristas, de tratar de criminalizar cualquier movimiento reivindicativo, tratar de dibujarlo como violento, como terrorista, sin en ningún momento por parte del propio sistema, de sus propias instituciones, de llevar a cabo un proceso de reflexión interior de hasta qué punto también el sistema es causa, incluso podemos decir que el sistema es violento, ¿no? Me parece también muy interesante la exposición que ha hecho respecto del problema, en ese caso mapuche, pero podemos generalizar el problema indígena, que sufre también de esa criminalización en toda la región, ¿no? No deja de ser curiosamente sentido que con la cuestión indígena, a menudo, por un lado, se les proclama o se les exalta como grandes constructores de paz, de su buena relación con el medio ambiente, de esa concepción integral de la vida, pero luego, paradójicamente, cuando hacen cualquier acción de respuesta a esa que acabo de denominar yo violencia sistémica, entonces ya al contrario se les dibuja como terroristas incluso, ¿no? En este sentido, me gustaría que por favor, si le parece, nos comentara Roberto, dado que Bolivia es el país que tiene una mayor cantidad de grupos indígenas, hasta qué punto esa misma, o sea, si hay unas analogías, unas mismas situaciones de persecución,
al indigenismo, a esas posibles reivindicaciones que este tiene y cómo han sido en los diferentes procesos históricos, porque claro, el gobierno de Evo Morales, más allá de que pueda haberse hecho, gestionado cosas mejor y peor, pues también supuso un punto de quiebra en este sentido de la concepción del indígena respecto del mismo pueblo colombiano, incluso desde el regional, desde el continente, ¿no? Desde la concepción del indígena, ya no solo como ese anexo, ese apéndice, sino cuando se elige en gobierno, qué aporta en esos diálogos alrededor también de la paz. Gracias, Roberto. Gracias, Asier. Saludo a los colegas Víctor Adrián de Chile, Reinaldo Correa de Brasil, a Luis Bernardo Díaz del Uruguay, a Tulio Medeiros y Federico Sanzi. Y naturalmente a ti, Asier Tapia. En verdad, en Bolivia se vive un proceso un poco confuso. Se supone que se ha retomado el poder a partir de los sectores oprimidos, especialmente de un sector que es el cocalero, ¿no? El gobierno anterior, digamos, los dos gobiernos anteriores suponen perspectivas distintas en algún sentido, especialmente el de Evo Morales y de la expresidenta Yanine Áñez, ¿no? Evo Morales ha significado una lucha, digamos, el triunfo de los sectores empobrecidos contra los sectores de la burguesía, del imperialismo, pero digamos desde un punto de vista de reforma, no de revolución. Se ha hecho una transformación, se ha hecho una asamblea constituyente y se ha hecho una nueva constitución en el 2009 y nuevas disposiciones legales que han favorecido a algunos sectores sociales, ¿no? Se ha teorizado que se ha mejorado el nivel de vida, etcétera. Lo que ha ocurrido en alguna medida, pero no se ha hecho una gran transformación económica, político-social que daría lugar a una nueva sociedad, ¿no? El gobierno de Áñez ha sido un gobierno discutido, ¿no? Se discute si fue un golpe de Estado o fue transición. Los que dicen que fue golpe de Estado tienen asidero en el sentido de la reacción de la policía y del ejército en Bolivia, porque van a pedir a Evo Morales la renuncia, y los que establecen que ha sido una transición porque hubo denuncias de quienes tenían que asumir el mando político. En realidad es una situación muy confusa. Yo entiendo que ha sido en realidad mezcla de muchas cosas, ¿no? Evo Morales se ha cansado en el poder, ha hecho cosas positivas, pero también desde una óptica casi neoliberal, ¿no? Indígena neoliberal. Y había protestas, ha buscado permanecer en el gobierno, no ha buscado la alternabilidad, etcétera, ¿no? Y fruto de eso había, digamos, la reacción de la derecha, también de los sectores empresarios, que van a dar lugar a que ese periodo se pueda, digamos, truncar en el sentido de la perspectiva de los sectores oprimidos. Ahora el nuevo gobierno ha demostrado que los sectores oprimidos siguen teniendo fe en el MAS y ahora el gobierno actual de Luis Arce Catacora está realizando un proceso de venta a muchos otros miembros del gobierno, ¿no? El gobierno actual está buscando mantenerse en el poder, ¿no? Lo que tal vez hay que señalar que un verdadero proceso revolucionario buscaría la transformación radical del país y haría que haya, digamos, la estatización de los medios de producción, la planificación de la economía. Se ha teorizado en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno de que se vive un proceso revolucionario, un poco, tratan de decir socialista, ¿no? Pero en realidad no es, ¿no? Si vamos a las empresas, sigue habiendo empresarios, sigue habiendo empleados, sigue habiendo obreros que ganan muy poco, ¿no? Sigue habiendo desigualdad, explotación, miseria. Entiendo que la perspectiva debe ser buscar realmente hacer una transformación del país y esa perspectiva tiene que ver con los sectores obreros campesinos. Sin embargo, es una situación mejor que en otros países, naturalmente, ¿no? Hay estabilidad económica, se supone que los sectores oprimidos tienen la oportunidad del poder, ¿no? Y la derecha, la burguesía también ataca, busca proyectar alguna rebeldía a partir de las gobernaciones de algunos departamentos como Santa Cruz, donde está Luis Camacho, quien ha llegado a la presidencia con una Biblia, ¿no?
para decir que la Biblia puede hacer una nueva orientación política. Sin embargo, eso es palabra, ¿no? Eso es más religión, más mística que una realidad. Por eso entiendo que nuestro país está en un sector, digamos, de dirección de izquierda, de sectores campesinos, ¿no? Reformista, ¿no? Dentro de una concepción popular reformista, pero no está dentro de una visión revolucionaria que buscaría una transformación radical del país. Ahora, la paz, yo entiendo que todos aspiramos a la paz, ¿no? Pero decir que vamos a llegar a la paz con la paz es difícil, ¿no? Hay que hacer tal vez una guía racional en el sentido de que se busque eliminar las desigualdades, la plusvalía y se dirija hacia un estado en el que gobiernen, digamos, las mayorías a través de sus representantes y otros representantes puedan hacer una redistribución de la riqueza para que se disminuya al máximo la plusvalía, el plus trabajo, la opresión, la discriminación y naturalmente haya la mayor realización de los sectores oprimidos. En Bolivia, entiendo, y en otros países hay hechos terribles, ¿no? Hay violencia contra los niños, hay feminicidio, hay actos contra el ser humano terrible que reflejan un poco la crisis económica, la pobreza, la miseria, ¿no? En nuestro país también hay gente que está pidiendo limosna, son gente de Colombia, hay gente de Venezuela, ¿no? De diferentes países de América Latina. También hay sectores en pobre Bolivia que están en situación crítica, ¿no? Y la paz para ellos es mejor, más pan, ¿no? Es trabajo, es realización. Es un poco lo que puedo comentar en Bolivia. Gracias, Asier. Bueno, muchas gracias a ti, Roberto. Y bueno, ahora vamos a dar paso, si les parece, a Reinaldo, que si lo estima oportuno, nos puede también comentar un poco ese problema de la tierra en relación con el mantenimiento de la paz, ese problema de la tierra que Luis Bernardo ha destacado claramente como quizá el principal problema respecto del conflicto colombiano, y hasta qué punto podemos decir que tiene ciertas analogías con lo que pueda ocurrir en Brasil en relación sobre todo con el problema actual, con el marco temporal, que es una posible nueva comprensión o demarcación de las nuevas tierras indígenas que también sufren pues esta apropiación permanente del capital, del capitalismo, por una permanente necesidad de mayor territorio, de mayores lugares, de mayor capacidad de explotación. En ese sentido, si te parece, Reinaldo, podrías afrontar un poco de ese nuevo tema del marco temporal en relación con el territorio indígena en Brasil y hasta qué punto esto puede de algún modo direccionar problemas conflictivos, quizá contra la paz, y ese componente indígena que nos destacó Víctor Díaz también y ha desarrollado un poco más Roberto. Gracias. Gracias, Asier. Este problema de transformar processos sociais uma espécie, um tipo de, como se diz acá em Brasil, juridização de questões sociais, a juridização de problemas sociais. Então, não se discute o tema por por suas matrizes, porque principalmente quando envolve o problema da terra, da tenência de terra, não se necessita explicar mucho. Tradicionalmente en Brasil se necesita tener fuerza. Entonces no es una novedad, por ejemplo, que los latifundiarios entren en la justicia para retomar tierras de los indígenas. Esto es muy antiguo en Brasil. Y en algunos casos, ellos dicen, llegamos acá primero que los indígenas. Esto no es una novedad. Esto no es una novedad. Porque el problema de la migración de grupos indígenas, no tiene en cuenta que fueron expulsos por otros. Entonces, en unos lugares llegamos acá primero, acá no tenía indígenas. Entonces, un proceso de longa duración. Y el momento actual del marco histórico es simplemente una cosa fuera de la comprensión sadia de la mente. Porque no se quiere que los indígenas
tiene historia. Su historia, para comenzar, con la Constitución del 1988. Este es el marco temporal. Antes de 1988, no se puede pensar en una realidad indígena para ellos. Entonces es muy grave, muchísimo grave, porque desta vez, por un instrumento jurídico, los instrumentos jurídicos en la lógica del positivismo, del derecho positivista, es posible este tipo de demarcación, es posible este tipo de raciocinio, y no se tiene en cuenta el avance del latifundiario, las matanzas de indígenas. Por el tamaño de Brasil, proporcionalmente el Brasil tenía que tener mucho más indígenas que México, que es el país de Latinoamérica que más tiene indígenas. No, porque la mayor parte fueron asesinados por la tierra, por latifundiarios, por el proceso histórico de constitución de Brasil, que es muy violento. Entonces, cuando se tiene en cuenta que un marco jurídico puede aniquilar, acabar, se quedar con una realidad histórica construida para instauración de lo agrobusiness. Entonces, en Brasil, no solamente la renta de la tierra, no solamente la ocupación de nuevos espacios para agricultura, mas, acima de todo, un genocidio, que en la historia brasileira no es interpretado como genocidio, es interpretado como se dice históricamente, progreso y atraso. Es interpretado solamente como los donos del capital, como los portadores de desarrollo, y los indígenas del atraso socioeconómico. El Brasil, ¿por qué no crece económicamente? Una potencia, porque hay grupos atrasados. La concepción hoy, actualmente, es otra. Incluso en algunos sectores modernos de agrobusiness, que no se quiere juntar, no quieren su imagen junto con este tipo arcaico de agrobusiness, pero el tipo arcaico con una concepción moderna de justicia a punto de elevar al Supremo Tribunal Federal un argumento utilizando la Constitución de 1988. Entonces, los instrumentos jurídicos, los operadores de la justicia en Brasil, se quedan con una cuestión: ¿desde cuándo se puede analizar un espacio, una tierra, como siendo indígena o no? Pero el marco temporal de 1988. Y no se quiere ver los masacres, la destrucción de culturas, la pérdida inmemorial, no solamente de una naturaleza. Acá en Brasil, y ciertamente en Latinoamérica lo mismo, en muchos lugares tienen nombres indígenas, que son nombres que informan, tienen información del paisaje. Por ejemplo, Pirá. Pirá en la lengua tupí es pece. Entonces, por ejemplo, acá cerca de la ciudad de Manaus tiene una paraje con el nombre Urucurituba, que la traducción para el portugués, lugar que tiene urucuri, un tipo de fruta. En São Paulo tem Pindamonhangaba, Itacoaquecetuba, nombres indígenas. Cuando de la colonización, los portugueses cambiaron los nombres que explicaban la naturaleza del lugar por el nombre de santos. Entonces, no llama Urucurituba, San Vicente, San Juan, Santo Antonio. Entonces, es una concepción diferente que se pierde el nombre de la naturaleza del lugar. Y una curiosidad muy grande, hoy, con la valorización de la biodiversidad, se busca conocer el nombre de los lugares y lo que tiene este lugar para la biotecnología y todo lo más. Entonces, una concepción es, como llamamos acá en Brasil, de invisibilizar os indígenas.
numa política selvagem, numa política atroz, que, no atual momento brasileiro, desde o golpe, chamado golpe branco com a presidente Dilma Rousseff, as forças de direita, aquelas forças, e a direita no Brasil ela é um clássico, porque diferente da direita na Europa, não tem que ter intelectuales. Porque a direita no Brasil não necessita explicar suas ações. Se hace golpes. Desde el golpe para cambiar la monarquía brasileña para república y tantos otros. Entonces, la precariedad de no tener una explicación lógica y no tener una explicación jurídica, intelectualmente jurídica, para los actos. Porque la derecha brasileña acredita en el uso de la violencia como forma del proceso civilizatorio, como habló un conocido intelectual brasileño, Darcy Ribeiro, la mort civilizatoria, la piedra de molir civilizatoria de los molinos. Entonces, esta derecha, acá, cuando saca Dilma Rousseff del poder, y yo hablo con una concepción que el Partido de los Trabajadores, PT en Brasil, cometió muchos errores. No es un partido bueno del pueblo, no, no, no. Está en una estructura muy más de una socialdemocracia para valorizar los grupos ricos, pero con una pequeña escala para escuchar los grupos más flacos del país. Pero de cualquier manera, esta con Michel Temer y ahora con el gobierno Bolsonaro, las fuerzas de derecha no tienen más pudores ninguno para atacar. Se tiene la internet, barcos que pasan en el río, disparando sus armas en grupos de los indígenas que están en la orilla del río, en la margen del río, con mujeres, crianzas, niños. Entonces, es absurdo la persona hablar, yo soy fascista. Entonces, es una dimensión política cultural muy grande do que es la fuerza de la derecha en Brasil. Y lo que es dejar alejano los procesos de civilización y el derecho como instrumento constitucional, como instrumento de contornar las diferencias, no se tiene en cuenta. Entonces, el proceso en Brasil, yo creo hoy que es un proceso más fuerte de aniquilación de los pueblos indígenas y aniquilación del derecho con una realidad de la democracia. En nuestros tiempos, Brasil estaba mejor. Hoy, sin duda alguna, el peor de la América Latina. En este momento yo paro acá para poder oír los otros colegas, mas la situación en Brasil hoy es muy fuerte con una cosa muy tradicional. La propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra, pelos latifundiaristas travestidos o no de agrobusiness. Gracias, Asier. Gracias a ti, Reinaldo. Bueno, ahora damos paso a Federico, que aprovechando un poco el marco general respecto a la construcción de paz, a la situación de intentar acabar con alguno por lo menos de los conflictos armados existentes en Colombia, pues que nos dibuje un poco esa respuesta a si la paz es posible en el país y hasta qué punto pues estamos en vías de construirla después de los acuerdos de La Habana y después del Teatro Colón. Gracias, Federico. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la mesa. Me siento muy complacido por esta noche. Creo que han tocado temas muy importantes. Desde la perspectiva indígena, por ejemplo, uno puede entender el presente y el futuro mirando hacia atrás, ¿no? Entonces, yo quisiera compartirles algo que escribí sobre lo que pasaba hace 200 años aquí en Colombia, con referencia a la reconquista española, que tiene que ver con la paz. Es curioso que la paz sea por lo general la mejor de las excusas para emprender una guerra. Se invoca como quimera para otros hombres matar. Se vende como el final de la batalla que empieza. A su llegada le reza el más humilde soldado y el más noble capitán. En su nombre, el general entrega sin pestañear las órdenes más siniestras, pues un bien mayor lo exige,
y el destino que nos rige, todo camino endereza, si la crueldad con destreza se usa para buenos fines. Finalmente, las ideas son las que al hombre definen. Basta con creer en algo, sin importar si es verdad, para que la realidad nuestros sentidos afine, de acuerdo a quienes nos dicen cómo debemos pensar. Creo que lo primero que necesitaríamos preguntarnos es de qué tipo de paz estamos hablando. Y Asier creo que lo entrega muy concretamente. Es diferente la paz para alguien que para otro. Y en América Latina, la construcción del otro es un asunto pendiente, tan pendiente como la construcción del nosotros. Esta ruptura se da a partir de la conquista, donde, como bien decía Reinaldo, se crean categorías de dominación de blanco, negro, indio, pobre, rico, progreso para hablar de conquista y otro tipo de cosas que comienzan a separar, pero sobre todo allí es donde se crea el problema de la tierra. Previamente a la conquista, la mayoría de los pueblos originarios tenían una concepción comunitaria de la tierra. Esta concepción comunitaria de la tierra llevaba a que, si bien estaba en nombre de un rey, que este lo distribuía de acuerdo a las necesidades de las familias y demás. Es decir, la tierra no tenía una propiedad privada como se concibió a partir de la llegada tanto de los portugueses como de los españoles, que lo que hicieron fue, digamos, a partir de pensar en ese derecho de conquista, transformarlo en un derecho divino, que entregó un latifundio impresionante por toda América Latina a los encomenderos, que eran finalmente los que tenían esta propiedad de la tierra. Cuando llegaron las independencias no terminó el problema, sencillamente se cambió el soberano, y el soberano esta vez fue el Estado o la República naciente, que declaró baldío todo el bien, todos los bienes de la nación, se quedó con ellos y los comienza a repartir a los mismos que los tenían, sin que exista ese concepto del otro que pudiera desarrollarse para hacer una reforma agraria que repartiera la tierra. En Colombia en 1936, solo en 1936, 116 años después de comenzar la independencia, se planteó una función social de la tierra, y hoy, 2021, no se ha llevado a cabo ninguna reforma agraria para realizarla. El primer punto del acuerdo de paz, como lo señaló el doctor Luis Bernardo, plantea la reforma rural integral, es decir, se requirieron 70 años de guerra, según el doctor Armando Suescún, para conseguir un acuerdo de paz que hablara de la tierra, y no se ha cumplido ese punto. Eso se explica un poco por las cifras que nos da el mismo Suescún, que nos dice que casi la mitad de la tierra agrícola en Colombia, el 41%, está en manos del 1% de los propietarios. Y el 70% de los pequeños campesinos solo tienen un 4% de la tierra. Entonces yo creo que esto nos dice la importancia de la tierra y del acceso a ello para la búsqueda de la paz. Sin embargo, en Colombia sería muy difícil no pensar esto a partir del acuerdo. Es decir, el acuerdo tiene por nombre Acuerdo de Paz para la construcción de una paz estable y duradera. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental del acuerdo fue la paz. Pero hay que recordar que acá se le dijo que no a la paz o no al acuerdo. ¿Por qué? Porque se dijo que los acuerdos no eran sinónimos de paz. Y se hizo una campaña que, según Juan Carlos Vélez, el gerente de la misma, se fundó en que la gente saliera a votar berraca y a votar con mentiras. Partes de las mentiras que se dijeron es que el voto del no era para renegociar los acuerdos y hacer un mejor tratado, que era defender a las víctimas, que el no era defender o buscar que no existiera impunidad. También que no se diera amnistía, la misma que hoy el principal líder de ese movimiento está reclamando para todos. También que se iba a dar una expropiación administrativa de tierras, pues el primer punto plantea la distribución de 10 millones de hectáreas para repartir entre las personas que la necesiten, con otro tipo de aproximaciones, no necesariamente expropiación. Y finalmente se dijo que todos nos íbamos a volver LGBTI porque el acuerdo estaba redactado con un muy fuerte componente de género donde mencionaba permanentemente. El asunto es que esta campaña fue patrocinada con 1.300 millones de pesos por 30 personas naturales y 30 empresas, entre las que estaban la organización Ardila Lule, el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe, Colombiana de Comercio, Codiscos, Alcosto. Es decir, hubo una serie de personas a las que no les interesó que ese acuerdo se firmara, y a partir de su nacimiento, con la negativa del plebiscito, el acuerdo nació con serios problemas de legitimidad, a los cuales ha tenido que afrontar posteriormente con la llegada del actual gobierno, que dijo con claridad en la campaña
que el acuerdo le iba a hacer reformas, pero que nació en realidad de una frase de Fernando Londoño que dijo que a ese acuerdo había que volverlo trizas. Es más, se refirió al acuerdo como este maldito papel, hay que volverlo trizas. Otra cosa no ha hecho el gobierno hasta hoy a partir de una no implementación del primer punto, que es fundamental para pensar en una nueva paz. Pero, insisto, nosotros no hemos solucionado el problema del otro, no tenemos resuelto el nosotros tampoco. Entonces, cuando hablamos del otro como indígena, no sabemos si también nosotros estamos allí o no, de nuestros negros, de nuestros gitanos. Es decir, desde dónde nos paramos para pensar la paz se vuelve fundamental. Y allí hay que buscar esos puntos en común que nos componen como latinoamericanos para comenzar a revisar que estos problemas se repiten de región en región exactamente iguales y con los mismos conflictos de estados de derecha que en pos del orden, en pos de la autoridad, sacrifican una cantidad de valores y que tienen una gran representación popular. No son unos grupos escasos, sino que también han logrado, digamos, que una especie de lobotomía popular para que los más pobres apoyen a los más ricos sin importar las consecuencias de lo que hagan. Por lo tanto, lo que plantea el doctor Luis Bernardo es absolutamente fundamental porque una de las razones que se plantea como clara dentro del artículo es que sin el acceso a la tierra y la exclusión permanente de los campesinos no se puede hablar de una paz en Colombia. Y yo creo que la única forma realmente de que podamos intentarla es tomar ese acuerdo de paz que costó 70 años de guerra e intentarlo llevar a cabo. Sabemos que no va a ser con este gobierno y esperemos que pueda darse un giro en esa perspectiva porque llevaría a la paz a donde más se necesita, que es en el campo colombiano. Creería que sanando esa gran deuda histórica con una reforma integral y con una reforma agraria real, vamos a poder avanzar hacia. Pero habría que ponernos de acuerdo sobre, primero, si estamos de acuerdo en los acuerdos de paz y creemos que es una buena salida. Creo que hay que verlo muy frío y explicarlos, porque son acuerdos que la gente no entiende. Son 300 páginas en un país que no lee y que sencillamente se deja convencer por los que sí lo leyeron, pero lo interpretan como quieren. Gracias. Gracias a ti, Federico. Y bueno, ahora, para poner quizá final a este diálogo de hoy, quería dar nuevamente la palabra a Luis Bernardo, nuestro invitado especial de hoy, que como ya decía antes fue premiado por su compromiso con los derechos humanos, con la nación y que duda cabe también de ese modo, de forma más o menos directa o indirecta, con la paz. Entonces, en ese caso, antes hiciste un poco el marco general, con quizá no el tiempo suficiente, el marco general de la situación colombiana, de la situación complicada, quizá un poco conflictiva de Colombia, y me gustaría que ahora intentaras como esbozar esa respuesta de si la paz es posible, es decir, cómo podemos en Colombia avanzar hacia la paz o hacia por lo menos proyectos más pacíficos de relaciones sociales, de relaciones incluso en las diferentes clases, y en definitiva eso de construir la paz. ¿Qué viabilidad le ves y cuál sería quizá el camino? Gracias, Luis Bernardo. Sí, efectivamente, la paz sí es posible en la medida en que haya voluntad política para que los derechos humanos se cristalicen. Porque si desgraciadamente los derechos humanos no están cristalizados, pues no va a haber paz con justicia social. Una cosa es que exista la paz de los sepulcros, donde se acalla la expresión crítica de la comunidad que reclama sus derechos, y otra materialización que lleva a la legitimación de la democracia sobre la base precisamente en que la gente logra desarrollar sus potencialidades. Si hablamos de 9 millones de víctimas, la pregunta es ¿qué está haciendo el Estado colombiano para reparar a esas 9 millones de víctimas? Si hablamos de muchos casos de genocidio, de masacres, de permanentes atentados contra la vida y la integridad personal de personas que en una forma están reclamando sus derechos, y encuentra uno que no hay justicia,
que el fiscal es un fiscal de bolsillo del presidente o que los organismos de control no controlan porque están permeados por la politiquería y que son del resorte del Ejecutivo, pues evidentemente uno puede señalar que ese modelo establecido no funciona para la paz. La paz tiene que llevar a la superación de la impunidad, o sea, que exista justicia, justicia efectiva, pronta, célere, pero no como hoy en día, donde no hay justicia precisamente porque quienes están encargados en muchos casos de implementar o desarrollar ello, pues no están actuando de manera independiente y por eso necesita la autonomía, el ejercicio de la autonomía judicial y de los organismos de control para poner freno a lo que hoy en día ha sido muy cuestionado en temas de corrupción. Acaba de caerse la ministra de las TICs, un robo, tanto que el diccionario de la Real Academia Española creó el verbo abudinear, porque ya la gente dice, bueno, esta ministra realizó labores totalmente frente a la contratación de la conectividad para los niños pobres en los campos, y no hay conectividad para los niños y se perdieron 70.000 millones de pesos y posiblemente más dinero. Entonces, en ese sentido, cuando se iba a votar la moción de censura contra la ministra, pues qué curioso, muchos parlamentarios no votaron la moción de censura y no se cayó por la moción, se cayó porque finalmente hubo presiones desde los medios de comunicación, etcétera, para que se cayera la ministra y renunció, pero no por la moción de censura del Congreso de la República, lo cual deja mucho que desear. Pienso que es necesario plantearnos un escenario electoral de cambio el año entrante, donde fuerzas alternativas conquisten las mayorías en el Congreso y en la presidencia y vicepresidencia de la República, para que le impriman una dinámica y un cambio de fondo a este modelo perverso que ha generado enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de las grandes mayorías que ya no tienen ni siquiera la seguridad alimentaria de consumir 3 comidas diarias, sino 1 o máximo 2 comidas. El desempleo, la falta de educación, la falta de vivienda, en fin, la seguridad que se está viviendo en todo el país lleva a pensar en que este modelo fracasó, que el gobierno igualmente tiene unas tasas de credibilidad mínimas, pero mínimas, que igualmente por el fracaso en la conducción, que el presidente no es autónomamente quien diseña las políticas, sino obedece a un expresidente que además de eso, Mancuso, un líder paramilitar detenido en Estados Unidos, dijo que había apoyado esa campaña en su momento, ¿no? Las campañas de elección y reelección de Álvaro Uribe Vélez, que es el verdadero jefe político, no podemos mentirnos, de el señor Iván Duque y del gobierno del Centro Democrático, que ha fracasado rotundamente en el ejercicio del poder. Y por esa razón hay que decir que la necesidad de impulsar una cultura de paz parte de que las diferencias que se presenten en el seno de las comunidades se surtan, se ventilen a través de la demanda racional y no de la eliminación del contrario, como ha sucedido tristemente en Colombia. Y en ello creo que figuras de la talla de Alicia Cabezudo y otras compañeras del Trino han desarrollado toda una serie de propuestas encaminadas precisamente a desarrollar derechos humanos, paz y ciudadanía. De manera pues, querido Asier y compañeros, que yo pienso que sí es dable siempre y cuando construir y constituir la paz, siempre y cuando haya justicia social en el país y haya voluntad tanto como en el Congreso de la República y en la rama judicial para impulsar las grandes transformaciones que han reclamado ahora los jóvenes que acaban de ser masacrados en la primera línea. Era eso, Asier, gracias. Bueno, gracias a ti, Luis Bernardo.
así como a Reinaldo, Víctor, Roberto y Federico, que nos han expuesto desde las problemáticas locales, nacionales, esas diferentes situaciones conflictivas, situaciones que, pues en definitiva, atentan o atacan la paz en los diferentes países y que pues, ha quedado bastante claro que es bastante común en la problemática existente a nivel regional con las especificidades locales, claro que sí. Y bueno, sí, también un poco para culminar, quería apropiarme de las palabras de Luis Bernardo, de cómo los derechos humanos, podemos decir que son, si no el único instrumento, uno de los principales, y en ese sentido no podemos olvidar la paz como derecho humano, el también reconocido como derecho humano a la paz, que no ha sido muy desarrollado, pero que en definitiva es lo que dibuja, ¿no? Comprenderse como un derecho síntesis que para que exista paz debe haber un cumplimiento de todos los derechos humanos, es decir, del común de derechos humanos reconocidos a nivel internacional y que de ese modo pues acabaría con esas grandes dificultades sociales, de justicia social, a raíz de ese, como digo, cumplimiento de la suma de los derechos humanos que conforman ese derecho síntesis que es la paz. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy en estos diálogos de Mercosur, intentando dibujar si la paz es posible, que pues evidentemente ese optimismo antropológico hay que lucharlo, hay que impulsarlo, aunque en ocasiones la realidad apunte hacia otro sentido, ¿no? Que no es tan grata, no es tan optimista, pero que en definitiva pues es lo que nos debe, tomando un poco también las palabras de Galeano respecto de la utopía, que es aquello que se observa en el horizonte y hay que estar permanentemente acercándose a él, ¿no? Pues esta suerte de utopía sería el alcance de una paz, como digo, completa, no simplemente comprendida como no violencia, como no guerra, sino como una más de una suma de unas condiciones sociales, ambientales, culturales, identitarias, etcétera, etcétera, que pues de algún modo lo ha comprendido Luis Bernardo como la paz como derecho humano. Gracias a todos y nos estamos viendo nuevamente en 15 días si todo apunta debidamente y todo marcha bien. Gracias. Gracias, Asier, Tulio, todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, gracias, un abrazo. Gracias, mucho gusto conocer Un gran a Luis abrazo. Bernardo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Chao. Chao, amigos. Nos vemos.